Buenos días, hermanos. Tengo el gozo en esta preciosa mañana de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero hablar en esta mañana sobre el tema de la muerte. Quiero hablar sobre ese tema conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, la muerte es una separación, ¿sí? Es una separación de esta vida. Dice en Eclesiastés 12:7, el escritor hablando de la muerte: y el polvo vuelve a la tierra, que es nuestro cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Es una separación del alma y del espíritu del cuerpo. También la muerte, hermanos, es una separación de esta vida. Allí en 2 de Corintios 5:8 dijo el apóstol: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dijo el apóstol Pablo, hablando también el de la muerte, dijo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. La muerte es una separación. La muerte vino al hombre, vino al mundo por causa del pecado. Dice la Biblia en Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trajo la muerte. En el principio, cuando Adán y Eva, en desobediencia a Dios, pecaron contra Dios, dijo Dios al hombre en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, a polvo volverás. La muerte vino al hombre, vino al mundo por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Ahora, bíblicamente, la Biblia hace mención de 3 muertes. La Biblia hace mención de la muerte espiritual. Recuerden que la muerte es separación. Y cuando una persona, hermanos, todavía está en pecado, está muerto espiritualmente. Todo hombre, mujer que nace con un alma y un espíritu. Y ese espíritu está muerto porque nace en pecado. El pecado separa al hombre de Dios, por eso está muerto espiritualmente. Dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y por causa de ese pecado, el hombre vive su vida separado de Dios. No tiene relación con Dios, no entiende las cosas de Dios, no desea las cosas de Dios, no entiende la palabra de Dios porque espiritualmente está muerto. Dice en Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la muerte espiritual. Y qué triste condición vivir tu vida sin Dios. Pero también la Biblia nos habla de esa muerte física. Cuando Dios dijo a Adán: de polvo eres, a polvo volverás. Y esa muerte, hermanos, todo hombre que nace la va a sufrir. De 10 años, 20 años, 50 años, 70 años, excepto obviamente cuando Cristo venga. Los que están vivos en Cristo van a ser arrebatados. Pero todo hombre que nace, porque es pecador, un día va a morir físicamente. Pero también la Biblia nos habla de una tercera muerte. Esa es la muerte eterna. Jesús hizo mención de esa muerte eterna. Allí en el libro de Juan, el capítulo 11, en el versículo 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La muerte eterna, hermanos, por causa del pecado, es una separación eterna de la presencia de Dios. Ahora, dice, Jesús dijo allí en Juan 8, en el versículo 21, Jesús dijo lo siguiente: otra vez
Les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice adelantito en el versículo 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si alguien muere en pecado, sin salvación, sin creer en Jesucristo como su Salvador, va a sufrir esta muerte eterna. Ahora, la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21, le llama a esta muerte eterna la segunda muerte, porque es la muerte después de la muerte física. Allí en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte que Dios no quiere. Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer, ni un niño, ni un joven, ni una niña muera esta muerte eterna. Por eso el hombre necesita perdón de pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, después de la muerte, otra verdad, después de la muerte ya no regresan los muertos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya después de la muerte, hermanos, ya no hay gente que regresa, ya no hay tampoco esperanza. Dice gente que vio a un ser querido, bueno, tuvo una visión, o puede ser aún un demonio, porque sí, los demonios existen, pero gente que muere ya no regresa a esta vida a espantar o a parecerse a los seres queridos. No es posible. Después de la muerte, la gente está esperando el juicio. Ahora, los cristianos cuando mueren van a la presencia del Señor, pero su cuerpo está aquí enterrado, ¿sí? Por causa de la muerte, y están esperando el día que el Señor los llame a cuentas, para dar cuentas de lo que hicieron en su vida cristiana, para recibir recompensa, no para juicio, porque Cristo ya murió por nosotros. Y la gente que muere sin Cristo, en pecado, su cuerpo está sepultado, su alma está en el infierno esperando el juicio final para recibir, conforme a sus obras, un castigo eterno. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios que cuando uno cree en Jesucristo, pasa de muerte a vida. Dice en Juan capítulo 5, el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ustedes, hermanos, ustedes que a Jesús lo han recibido como su Salvador, han creído en Él, han pasado de muerte a vida. Ya nosotros tenemos vida y ya la muerte no nos va a tocar. Sí, podemos morir físicamente, dejamos esta vida, pero no sufrimos el dolor de la muerte eterna. Pasamos de esta vida a la vida eterna, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Bendito Dios. Y sí, los que han muerto en Cristo, hermanos, están esperando la resurrección de su cuerpo, que es la victoria final. Dice la Biblia allí en el libro de 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: subida la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la victoria final. La muerte no detiene a ese cuerpo que murió en Cristo. Ese cuerpo está dormido, dice la Biblia, esperando la resurrección, esperando que Cristo venga otra vez. Y ese cuerpo será resucitado a un cuerpo eterno, unido con esa alma que ya está delante del Señor para una vida eterna. Si el cristiano
ya tiene vida y tiene vida eterna. Pero por eso personas sin Cristo necesitan salvación, porque están muertos espiritualmente. Y si mueren en pecado, irán a la muerte eterna, a la muerte sin Dios, a un lago de fuego. Como necesitan los hombres salvación en Cristo. Que Dios les bendiga.